El Ministerio Bautista Juan 3:16 y su pastor Gustavo Pérez los invita a crecer con la palabra de Dios mediante el próximo mensaje o estudio. Rogamos al Señor que sea mejorada tu vida mediante el crecimiento espiritual que solo el Espíritu Santo sabe dar a través de su palabra. Que Dios les bendiga. Oremos. Por favor, pongámonos de pie. Inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Padre mío, Señor, gracias por este privilegio que tú me das de traerte el mensaje. No soy el más indicado para hacerlo por la frecuencia con que peco y los errores que cometo. Pero tú me perdonas, Señor. Tú has querido que yo sea el que traiga este mensaje. Por eso te pido que estés a mi lado. Impidas que de mi boca pueda salir algo que perjudique o que afecte a mis hermanos. Yo no me olvido de donde tú me sacaste, Señor, lo que yo era y el rumbo que llevaba. Bendíceme, Padre. Te pido que estés a mi lado. En el nombre sagrado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Este mensaje, sientes amor por tu hermano y por el prójimo. Vamos al versículo a Juan 3:16. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén cuando lo tenga. Are you ready? Yes, ma'am. No. Bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy grande el amor de Dios al dar a su Hijo unigénito para salvar a la persona, sabiendo el sufrimiento tan grande que padecería, porque se desprendió de sí mismo Dios para salvarnos. Sufrió y murió en la cruz por nuestros pecados, pero demostró algo que hoy carecemos de eso. Demostró la obediencia que tuvo con el Padre, que hoy nos cuesta obedecer en muchas ocasiones al Señor, y no al Señor, a nuestro pastor a veces no lo obedecemos. Sin embargo, Jesús nos demostró la obediencia que tuvo hasta el momento final. Y esto no disminuyó el amor que Dios sintió por él, sino que lo aumentó. Dios lo amó sabiendo el sacrificio que iba a sufrir. ¿Ustedes creen que nosotros recibiríamos ese sacrificio? ¿Ustedes creen que seríamos capaces de soportarlo? Creo que no. ¿Se imaginan los clavos en las manos y en los pies? No somos tan valientes. Creo que correríamos, todavía nos estuviera cayendo atrás el tipo de los clavos con el martillo en la mano. Sin embargo, el Señor Jesús resistió hasta el final por obediencia.
Amén. Pero sabiendo que esta ejecución conllevaba a limpiarnos de pecado. Y lo hizo no para personas escogidas, lo hizo para todo el mundo, que en Él cree, sea salvo, mas tenga vida eterna. Esto aumentó el amor de Dios por Cristo. Y hoy, en estos momentos, nos cobija con el mismo amor. Pero yo te pregunto hoy, ¿tu amor es selectivo? Es decir, que escoges a la persona que le das el amor por algún interés, porque te caiga bien, por cualquier problema. ¿Es selectivo tu amor? Pues para todos tus hermanos y para las personas en general. Ese amor, para las personas, ese amor sin llegar a permitir cosas que te puedan perjudicar en tu cristianismo. Pero si es selectivo, estás muy mal. Estás mal porque es por algún interés esa selección. Sin embargo, tiene que ser un amor para todos tus hermanos. ¿Qué tipo de amor tienes? Vamos a ver qué dice San Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Ahora, tu tipo de amor es pensado o fingido. Es decir, que vienes aquí a la iglesia y eres una divinidad con tu hermano, pero cuando sales, eres distinto. No hay un ápice de amor. Este es un amor pensado, en que piensas si te conviene amar a esa persona o no te conviene amar a tu hermano. Pero puedes fingirlo también, ser un hipócrita, porque lo finges y vienes y te comes el mundo aquí, pero fuera del recinto de la iglesia o distante de tus hermanos no hay ningún amor. Es decir, que lo finges. Ese amor tienes que sentirlo. Tienes que sentirlo, que amas a tus hermanos y amas a las personas, sin permitirle a las personas algo que te pueda dañar como cristiano. Ahora, tu disposición, ¿hay permanencia de este amor en ti? Ese amor tiene que ser permanente. Si ese amor es permanente, amas a tu iglesia. Estás siempre dispuesto para los trabajos y necesidades que tenga tu iglesia. Si no estás dispuesto a los trabajos y necesidades que tenga tu iglesia,
no hay ningún amor por tu iglesia. Amén. Ese amor tuyo es fingido. No es un amor real por tu iglesia. Y ese amor tiene que ser así. Yo les pediré que bajen el rostro y cierren los ojos ante Dios. ¿Queda en ti algo de amor fingido o mal dado? ¿Actúas de acuerdo al momento para quedar bien o por amor? ¿Lo darías todo por amor al prójimo? Piensa que el amor tiene que estar fundamentado en relación con Dios, de lo contrario es algo meramente natural. Ok. Pues Dios es amor. Hoy el Señor te pide tu comportamiento, tu actuar en esta iglesia. Si mantienes el amor generalizado en ti, si has dejado el rencor, ¿qué crees que le pasará a los que oyen la palabra de Dios y la ignoran? Por eso yo te pido hoy, hermano, que si estás atravesando una situación de esta, vengas aquí al frente para orar por ti. Nadie. Todos tienen un amor sincero. Ok. Amén. Que Dios los bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Rogamos al Señor que este estudio o mensaje haya edificado tu vida como lo ha hecho a nosotros. Nos puede contactar al 786-344-5025. 786-344-5025. O nos puede escribir a pastorgustavopérez@gmail.com. Que Dios les siga bendiciendo.